Muy buenas noches, querida familia, muy buenas noches. Es un gusto para mí estar con ustedes esta noche y juntos estar estudiando, meditando en las Escrituras. Para mí es un placer el agarrar la Biblia con ustedes. Por supuesto, un buen cafecito. Ahorita me estoy consintiendo con un expreso doble cortadito, hecho en casa, por supuesto, y no, hombre, es delicioso. Y con tu Biblia, con tu cuaderno, con tu pluma y estudiar juntos la palabra de Dios. Así es que pues aprovechemos este maravilloso tiempo que Dios nos va regalando. Cada día que Dios nos regala es un regalo, literalmente. Cada día que Dios nos presta es un regalo enorme. Y cada día que Dios nos da es para invertirlo, para que valga la pena. Nuestras vidas tienen que valer la pena para aquel que lo entregó todo para nosotros. Y pues esa es mi oración, que mi vida valga la pena para Él. Esta noche, como verán, estoy bien solito. Mi esposita ahorita no me va a poder acompañar. Anda bien cansada, anda cansadita, pero le mando muchos besos. Y hoy el estudio es un poco más teológico. Vamos a estudiar una pregunta que es una pregunta muy importante que debemos de contestar en este capítulo 3 maravilloso de Génesis. Así es que hay varios pasajes que vamos a estudiar, vamos a analizar. Y pues bueno, vamos al estudio del día de hoy. Estamos estudiando Génesis capítulo 3. Y en Génesis capítulo 3... En Génesis capítulo 3 hay una pregunta muy importante que tenemos que hacernos, y seguramente te la has hecho o seguramente te la han hecho. Esta pregunta de Dios dijo precisamente que si probaban del fruto morirían, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Dios mintió? ¿Satanás tenía razón cuando dijo no es cierto, no vas a morir si tú pruebas de ese fruto? Porque después de que probaron el fruto siguieron viviendo. Entonces no entiendo esa parte de si murieron o no murieron o qué pasó ahí. Y esta pregunta me la han hecho a lo largo del tiempo muchas veces. Y es importante que analicemos la respuesta precisamente a esta pregunta y que podamos estudiar a profundidad esta pregunta. Antes de irnos a nuestro estudio del día de hoy, quiero darle muchas gracias a Dios por su fidelidad, por su bondad, por su misericordia. Dios es bueno, Dios es fiel y Él siempre está al cuidado y a cargo de sus hijos. Por lo pronto, pues vamos a orar para allá para entrar directo al estudio de la palabra. ¿Me acompañan a orar? Padre, te quiero dar muchas gracias por darme el privilegio de predicar tu palabra, Señor. Qué honor el hablar de tu preciosa y santa y eterna palabra, Señor. Cielos y tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán, Señor. Gracias, Dios, por darme ese honor, ese privilegio de poder estudiar y de poder compartir tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo prepare nuestros corazones para poder entender tus maravillas. Te pido, Señor, que tengas misericordia de tu siervo, Señor, y que yo pueda externar solamente tu corazón, tus pensamientos, y pueda desmenuzar y enseñar bien tu preciosa palabra, Señor, sin agregarle nada, Señor. Así, pura, santa como lo es tu palabra, Señor, que la podamos recibir y podamos gozarnos y que esta noche sea una noche de salvación. Te lo pido, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues querida familia, todo empieza en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 en Génesis capítulo 2, vamos a Génesis capítulo 2. En el versículo 15 vamos a leer, si tienes ahí tu Biblia y tu cafecito, vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15. Ok. Génesis capítulo 2, versículo 15 dice: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que comieres ciertamente morirás. Y trae una fiesta, mi pequeñita. Entonces, vamos a este tema. Voy a tratar de que no nos desviemos. Fíjate algo maravilloso. Aquí Dios da un mandamiento, ¿cierto? Dios dice claramente, el día que comas de este fruto vas a morir. Tan tan, es contundente, es claro, no hay literal duda de lo que Dios está diciendo y de lo que Dios está mandando. ¿Sabes qué? El día que coman de este fruto van a morir. Adán se lo comparte a Eva. Eva se lo repite a la serpiente en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 dice el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí vemos claramente, número uno, que Dios da un mandamiento claro: no comas de ese fruto, porque el día que comas vas a morir. Adán se lo comparte a Eva. Eva se lo dice a la serpiente. Le dice: no, espérame, el día que comamos de ese fruto vamos a morir. ¿Qué es lo que la serpiente le dice? Es mentira. Y es lo mismo que Satanás sigue diciendo el día de hoy. Si pecas, no vas a morir. Es mentira. Ahora, aquí el punto es, ¿qué pasó? ¿Comieron del fruto y no murieron? ¿O sí murieron? ¿O qué fue lo que murió? Si tú ya sabes la respuesta, puedes compartirla aquí, puedes escribirla aquí en el chat. Ahora, para poder entender qué fue lo que murió, tenemos que entender cómo Dios creó a los seres vivos. Hay 3 tipos de seres vivos. Uno son las plantas. En el día 3 de la creación, Dios crea las plantas y crea el reino vegetal, ¿no? En el día 3. Y en el reino vegetal es un ser vivo, porque la planta es un ser vivo, tiene vida, pero es unidimensional. ¿Qué significa eso? Que solo es un ser vivo con cuerpo, tan tan. Es un ser vivo que tiene un cuerpo, habita en un cuerpo. Es unidimensional, es decir, que solo tiene una dimensión. Sin embargo, en el día 5 y en el día 6, en el día 5 Dios crea las aves y Dios crea también los animales marítimos, etc. En el día 6 crea los animales terrestres. Entonces en el día 5 y en el día 6 crea el reino animal. Ahora, el reino animal es diferente al reino vegetal en este sentido. También es un ser vivo, pero que ya es duodimensional. Es decir, es un ser vivo que tiene un cuerpo, pero también tiene una mente, tiene un alma. Es decir, que en el alma radican las emociones, los sentimientos, los instintos, ¿no? Volviendo, el reino vegetal solo es unidimensional, es decir, es un ser vivo con un cuerpo. Cuando Dios crea el reino animal, lo crea duodimensional. Es decir, es un ser vivo que tiene un cuerpo, pero también tiene un alma. Es decir, que los animalitos se ponen muy contentos, o se ponen muy tristes, o se enojan, que tienen instintos y que se toman decisiones en base a su instinto. Eso es el reino animal, es duodimensional. Es un ser vivo con cuerpo, con un alma, donde radican las emociones, el instinto. Pero cuando Dios crea al ser humano, Dios nos crea tridimensionales. Es decir, nos crea en 3 partes diferentes. Y si me acompañas, por favor, a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. El apóstol Pablo trae mucha luz a este mensaje, porque en el apóstol Pablo nos explica cómo es que Dios crea al hombre, al ser humano. Dios crea al ser humano tridimensional, es decir, en 3 partes.
Dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que nos santifique por completo en todo vuestro ser. Es decir, todo nuestro ser Dios lo quiere apartar para Él. Ahora, ¿cómo está conformado todo nuestro ser? Aquí mismo el apóstol Pablo lo explica. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, aquí claramente describe el apóstol Pablo cómo el ser humano fue creado por Dios. Fue creado en alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo es esta chulada que Dios nos dio. Es este traje temporal que Dios nos presta para habitar en esta tierra. Es este cuerpo, es el cuerpo. El alma es donde están nuestras emociones, nuestros razonamientos, nuestros instintos. El alma es lo que somos, que está dentro del cuerpo. Han visto seguramente en películas y todo que cuando el cuerpo muere, una persona muere, el alma sale. Y eso es lo que pasa, literalmente. El alma está dentro de nosotros, el cuerpo es temporal, pero el alma es eterna. El cuerpo es temporal, pero el alma es eterna. El alma es lo que está en riesgo siempre en una pelea. ¿Por qué? Porque el alma, como es eterna, puede ir el alma o al infierno, como nuestro Señor Jesucristo lo explica, o al cielo, como nuestro Señor Jesucristo nos lo explica muchas veces, a su preciosa presencia, como dice en Juan capítulo 14. El alma es precisamente lo que es eterno. Este cuerpo, este estuche de peluche, un día se va a guardar en su estuche. Este precioso peluche que Dios nos ha prestado, temporalmente se está desgastando. Ya rechinan las rodillas, ya que salió la lonjita, que las patas de gallo que ya parecen de avestruz. Y literalmente el cuerpo se va desgastando porque el cuerpo es temporal. Todo ser humano va a morir. Todo ser humano vamos a morir. Y este cuerpo es temporal. El alma es eterna y es lo que va a ser en donde va a pasar la eternidad tu alma. Es lo que Cristo Jesús vino a rescatar y a pagar por tu alma. En la cruz Él pagó para llevar tu alma a su preciosa presencia. Y como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, revestirnos con un cuerpo nuevo, un cuerpo celestial, un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se duele, que no sufre. Entonces debemos de entender que Dios creó al ser humano con un cuerpo que tiene necesidades, ¿no? Por eso lo alimentamos, por eso tenemos que hacer ejercicio, etc. Con un cuerpo, con un alma, que también tenemos que alimentar el alma. Es decir, no necesitamos sentir amados, no necesitamos sentir aceptados. Y todo esto que en Cristo Jesús encontramos la plenitud. Pero también no solo somos alma y cuerpo. Y es aquí el punto más importante, es aquí el punto donde mucha gente se pierde, porque hacemos todo un énfasis en alimentar nuestro cuerpo, y hay muchos que son super fit, otros que le entran a la comida, pero como yo comprenderé, ¿no? Es decir, cada quien alimenta su cuerpo, cuida su cuerpo o descuida su cuerpo, pero a final de cuentas le hacemos un énfasis al cuerpo. También hay otros que le hacen más énfasis al alma, las emociones, los sentimientos, el yo, etcétera, ¿no? Pero se nos olvida que Dios nos creó en tres partes: alma, cuerpo y, como dice aquí, espíritu. ¿Pero qué es el espíritu? El espíritu es esa línea directa con Dios. Es esa comunicación perfecta entre Dios y su creación y el hombre. Dios le da a un espíritu al hombre para comunicarse a través de su espíritu. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu y es esa comunión y esa comunicación entre Dios y el hombre. El Espíritu Santo de Dios hablándole al espíritu del hombre, como el apóstol Pablo también lo explica. Ahora, cuando vamos entendiendo este panorama de que Dios crea al hombre en alma, cuerpo y espíritu, entonces ahora sí podemos recordar estas palabras que Dios les dijo en Génesis capítulo 2. El día que comas de ese fruto vas a morir. Ahora la pregunta es, ¿qué fue lo que murió? ¿Murió el cuerpo? No, siguieron viviendo. ¿Murió el alma? No, porque el alma es eterna. Y además el alma, precisamente sus emociones y sus pasiones y sus razonamientos y sus instintos seguían, al contrario, se incrementaron. Pero entonces, ¿qué fue lo que murió? Murió el espíritu. El día que comas de ese fruto, vas a morir. ¿Y qué fue lo que murió? En Adán y en Eva y en toda su descendencia como somos tú y yo. Murió su espíritu. Entonces, tristemente, de ser tripartitas, tridimensionales como Dios nos creó, nos regresamos o nos degradamos al mundo animal. Entonces nos encontramos que ahora somos como animales, literalmente. Ya somos solo un cuerpo con un alma. ¿Y qué es lo que nos dirige antes de Cristo? ¿Qué es lo que nos caracteriza de cómo dirigíamos nuestras vidas antes de conocer a Cristo? Pues lo que nos dirigía eran nuestros razonamientos. Yo tomo decisiones en base a mis razonamientos. Yo tomo decisiones en base a mis sentimientos. Entonces lo que gobierna mis decisiones, lo que gobierna mi vida es mis razonamientos, mi experiencia, mis sentimientos. Me late, no me late y esto, ¿no? Así es sin Cristo. Si tú estás en ese punto, hoy hay un mensaje precioso para ti de nacer de nuevo. Porque Dios no quiere y Dios no nos creó para que tú y yo vivamos conforme a nuestros razonamientos o a nuestros sentimientos y así vivir. Porque como dice Romanos capítulo 8, aquel que vive conforme a la carne va a morir. Pero aquel que hace morir la carne y vive conforme al Espíritu, tiene vida eterna. Porque los pensamientos y los designios de la carne van completamente en contra del Espíritu. ¿Qué vas a alimentar más? ¿Vas a alimentar la carne o vas a alimentar el Espíritu? Y conforme lo que más alimentas es como vas a vivir. Hay un ejemplo que yo por lo general pongo que es el de los dos perros, ¿no? Tenemos el perro blanco y el perro negro dentro de nosotros. El perro blanco es el espíritu y el perro negro es la carne. Al que le des más de comer, ese va a traer azorrillado al otro. Ese le va a dar en la torre al otro. Si alimentas el espíritu, le va a dar en la torre al perro negro, que es la carnota. Pero si alimentas la carne, pues la va a dar en la torre al espíritu. Y el espíritu va a estar, pero en la lona. Ahora, estoy hablando de personas creyentes. Pero antes de Cristo, el espíritu estaba muerto. No teníamos esa lucha. No teníamos este tema. Antes de Cristo, literalmente, nuestro espíritu estaba muerto. Solo teníamos el cuerpo y teníamos nuestra alma. Tan. Pero el espíritu estaba muerto. Porque fue lo que pasó con el pecado. El pecado vino a matarnos. Entonces no había y no podía haber una comunión y una comunicación con Dios. Y como Dios no podía tener una comunicación con el hombre por el pecado, había un abismo enorme. Por eso hay gente que de repente veo que, es que este hombre es muy espiritual, y lo ves y dices, no tiene nada espiritual. El término espiritual está muy manoseado, está muy degradado.
Pero el espiritual significa literalmente, como lo vamos a estudiar el día de hoy. Ahora, este es el punto. Cuando comieron del fruto, ¿murieron? Sí. ¿Murió su cuerpo? No. ¿Murió su alma? No. ¿Murió su espíritu? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Aquí lo que pasó es lo que tenemos que entender, por qué Cristo Jesús vino. Vino Cristo Jesús literalmente a darnos vida eterna y vida nueva. Nacer de nuevo, como lo vamos a ver. En 1 Corintios, en el capítulo 2, en el versículo 12, acompáñame por favor, a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Habla precisamente del hombre espiritual, pero también habla del hombre natural. El hombre natural se refiere al hombre que no tiene al espíritu vivo, sino que su espíritu está muerto y no puede entender las cosas espirituales. Esto nos pasaba a ti y a mí antes de entregarle nuestra vida a Cristo. Que alguien nos podía leer la Biblia, alguien nos podría decir algún principio bíblico y no lo entendíamos. ¿Por qué? Porque todavía nuestro espíritu estaba muerto y no podíamos entender el mensaje. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, lo voy a leer, dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que las enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, es decir, el que tiene el espíritu muerto, el que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las entiende. Porque para él, dice el versículo 14, son locura y no las puede entender, porque se han de discernir, entender espiritualmente. Aquí, 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo hace esta clara diferencia entre una persona que ha nacido de nuevo, que el espíritu de él ha resucitado por la fe en Jesucristo, pero habla también del hombre natural, el que tiene todavía el espíritu muerto, que no percibe las cosas espirituales, que todavía ve las cosas de este mundo y sigue percibiendo solo las cosas de este mundo, y su mente está en las cosas de este mundo, y sus proyectos están solo en las cosas de este mundo, y toda su inversión y toda su vida entera está con los ojos puestos en este mundo, y no puede entender todavía las espirituales, y no puede ver más allá. Su vida no tiene una trascendencia más que en este mundo temporal. No hay más trascendencia en todo lo que hace y en su forma de vivir, y no logra entender decisiones a veces que tomamos. ¿Cómo renuncias a tu carrera si gastaste tanto en tu carrera? ¿Cómo renuncias a oportunidades si tanto trabajaste por esas oportunidades? ¿Cómo puedes invertir dinero en esas cosas? ¿Cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes hacer lo otro? ¿Cómo puedes dedicarle tiempo en vez de estar viendo una película, una serie en Netflix? ¿Cómo estás leyendo un libro tan antiguo, anticuado, que ya no aplica en esta época? ¿Cómo puedes creer en un Dios invisible? ¿Cómo puedes? Y así podría seguirme, cosas que seguramente tú y yo hemos escuchado. El hombre natural, el que tiene el espíritu muerto, no puede entender las cosas espirituales. No puede entender porque su mente y su corazón y todos sus planes y proyectos están en el hoy, en el ahora. Y su vida no tiene más trascendencia. Ahora, Juan capítulo 4, versículo 24. Tenemos que entender que Dios es espíritu. El mismo Jesucristo lo dice de esta manera en Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran, los que le servimos, los que lo alabamos, exaltamos, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Sabes algo? Solo hay una manera de comunicarte con Dios. Solo hay una manera
y es en el terreno espiritual. Ahora, ¿cómo puedo yo tener ese terreno espiritual? ¿Cómo yo puedo revivir el espíritu? ¿Cómo le hago? Dime cómo. Dime cómo puedo hacer para revivir mi espíritu si está muerto, si todavía mi vida está plantada en este mundo temporal y si todavía el pecado me tiene azorrillado, ¿no? Me tiene bien en la lona, ¿no? Que todavía no puedo vencer mi carnota. ¿Cómo puedo revivir este espíritu que está muerto? ¿Cómo? Y esa pregunta la contesta magistralmente nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3. ¿Se acuerdan cuando vino Nicodemo, este fariseo, a verlo de noche? Y vamos a leerlo porque Jesucristo explica precisamente, citando Números capítulo 21, explica precisamente todo esto de lo que estamos hablando. ¿Cómo puede revivir nuestro espíritu? En Juan capítulo 3, desde el versículo 1, acompáñame por favor a Juan capítulo 3 en lo que me echo este delicioso cafecito. Hoy me quedó delicioso. Dice el versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesucristo le estaba diciendo: tienes que nacer de nuevo. ¿A quién se lo estaba diciendo? A un sacerdote. Se lo estaba diciendo a un maestro de la ley, a alguien que predicaba en cada Shabbat. En cada día de reposo, él en la sinagoga predicaba. Aquel que era de los líderes de los sacerdotes, que él discipulaba y tenía discípulos y enseñaba a otros, que él era maestro de la ley, era maestro de las escrituras, era prestigiado. A un sacerdote de muy alta jerarquía y de un renombre y respeto ante todo el pueblo de Israel. Jesucristo le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Es decir, todo tu conocimiento bíblico, todas tus buenas obras, todo tu servicio a Dios es insuficiente. Te es necesario nacer de nuevo. ¡Qué palabras tan fuertes! Y si Jesucristo se lo dijo a un sacerdote, a un fariseo, que cumplían la ley al pie de la letra, ¿no? Externamente hablando, ¿dónde quedaríamos tú y yo? Incultos, gente que no memorizamos las escrituras como ellos. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, Jesucristo le está diciendo a este sacerdote: nace de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que necesitas es nacer del Espíritu. Eso que murió en Adán y Eva, eso que murió en toda su descendencia, ahora viene el Hijo de Dios
a resucitar el espíritu. El único que tiene el poder y autoridad para resucitar lo que está muerto en nosotros. Y esto es precioso porque Nicodemo dice en el versículo 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede mi espíritu nacer? ¿Cómo puede revivir este espíritu muerto? ¿Cómo? Y es la pregunta que tal vez algunos de ustedes están haciendo. ¿Cómo lo puedo hacer? Jesucristo, fíjate lo que dice en el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La respuesta de Jesucristo al cómo. ¿Cómo puedo hacer que resucite mi espíritu? ¿Cómo puedo hacer que reviva este espíritu? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo? Y Jesucristo les cita a un maestro de las Escrituras, a un maestro de la ley, le cita la ley, le cita la Torá, le cita el libro de Números en el capítulo 21 que vamos a leer ahorita. Le cita ese pasaje donde Moisés tiene que levantar un asta de una serpiente de bronce, como lo vamos a leer ahorita. En Números capítulo 21, acompáñame por favor a Números capítulo 21, y en Números capítulo 21, versículo 4, fíjate nada más este pasaje tan extraño para esa época, pero tan revelador para nosotros y cómo Jesucristo explica esa simbología en el pasado. Versículo 4 dice, después de que partieron del monte de Hor, camino al Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Ojo, fíjate las características del pueblo. Se desanimó el pueblo por el camino, se empezó a quejar del camino, dijo, ay, no puede ser, el sol está bien duro, ay, ¿a dónde nos vas a llevar? Ve nada más, se empezó a quejar, ¿no? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Estábamos tan cómodos en Egipto. Ay, había ollas de carne. Éramos esclavos. Sí, pero ¿sabes qué? Estaba bien chido Egipto. Había universidades, ¿no? Había un chorro de cosas bien... Había Costco, ¿no? Pero nos sacas al desierto. ¿A qué? A matarnos de hambre, a matarnos de sed. A pasar penumbras, ve nada más, qué horror. Entonces empezaron a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Ojo, Dios es misericordioso, Dios es amor, pero Dios es santo. Dios es santo. Que nunca se nos olvide. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fíjate qué grueso. Qué capítulo, qué pasaje tan extraño, ¿no? Vamos a ubicarnos. El pueblo habla contra Dios y contra Moisés, ¿no?
se queja, de repente Dios los castiga y envía serpientes para que piquen y empiezan a morir muchos de ellos. Entonces el pueblo va arrepentido y le dice a Moisés, dile a Dios que nos perdone por andar murmurando, por andar quejándonos, que nos perdone, que ya quite las serpientes de nosotros. Entonces Dios le dice a Moisés, lo que vas a hacer es esto, vas a hacer una serpiente y la vas a poner en un asta y todo aquel que mire esa serpiente va a vivir. ¡Wow! ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Hizo esta serpiente de bronce. Recordemos que el bronce es símbolo de juicio. Y vamos a ver esta simbología tan increíble que Dios nos enseña en su palabra. El bronce significa juicio. La serpiente, ¿qué simboliza? La serpiente, ¿qué simboliza? El pecado. Esa serpiente antigua, Satanás. Entonces, estamos viendo que esa serpiente simboliza el pecado, el bronce simboliza el juicio, y vemos claramente que hace un estándar, la pone en un asta, y cuando venían las serpientes y picaban al pueblo, cualquiera que era picado corría a la serpiente de bronce, y cuando miraba a la serpiente era curado de la picadura de la serpiente. Qué extraño pasaje, ¿no? Pero es exactamente lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Es exactamente porque eso que estamos viendo en Números capítulo 21 era una simbología que Dios estaba usando en la vida real del pueblo de Israel. Usó ese pasaje para explicarles lo que él mismo haría. Juan capítulo 12, versículo 31, Jesucristo dice esto: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Lo vuelve a decir nuestro Señor Jesucristo aquí en Juan capítulo 3. Pone ese ejemplo. ¿Quieres saber cómo puede resucitar tu espíritu? Ese espíritu que murió y que Dios le dijo: el día que comas de ese fruto vas a morir. Y que no murió su cuerpo, no murió su alma, pero sí murió ¿qué? Su espíritu. Y su espíritu era esa comunión y esa comunicación con Dios se rompió por el pecado y ya no había comunicación entre Dios y el hombre. Por eso el hombre apartado de Dios empieza a inventar nuevas maneras de tratar de comunicarse con Dios. De ahí vienen todas las religiones. Es los esfuerzos del hombre intentando religarse con un Dios santo e invisible. Esa es la religión. Los métodos del hombre y los medios y los esfuerzos del hombre tratando de comunicarse o religarse con un Dios santo e invisible. Pero Dios no acepta ninguno sino solo a su Hijo Jesucristo y los que vienen a través de Él. Y esto es el mensaje precioso de toda la Biblia. No es del Nuevo Testamento, es de toda la Biblia. Y estamos viendo cómo Jesucristo le cita precisamente a un sacerdote. Le cita: tienes que nacer de nuevo. Y le cita Números 21. Y le dice: ¿sabes qué? ¿Te acuerdas ese pasaje? Donde las personas eran picadas del pueblo y tenían que correr hacia la serpiente de bronce, y venían y tenían que verla, y todo aquel que la viera quedaba sano. Un pasaje muy, muy raro. Es exactamente igual, simplemente estaba reflejando lo que Él mismo iba a hacer por nosotros. Ahora vamos a trasladarnos 3800 años antes. Vamos a trasladarnos a esa época. Vamos a trasladarnos a esa época donde haz de cuenta que tú estás con tus hijos y tu hijo o tu hija se empieza a portar mal y empieza a ser grosero, etcétera, y empieza a rebelarse contra tu autoridad como mamá o como papá, y de repente viene una serpiente y los pica. ¿Qué harías? Estando
en ese campamento de Israel, ¿qué harías? ¿Lo agarrarías y lo llevarías hasta esa hasta esa serpiente de bronce? Recuerda lo que Moisés nos enseñó, dijo el Señor a través de Moisés, que si te picaba la serpiente, te tengo que llevar al asta. Y entonces el adolescente o el joven diciendo, no, mamá, no te metas en mi vida, ¿no? Ya me picó la serpiente, no. ¿De qué me sirve que yo vaya y vea esa asta? ¿De qué sirve que yo vaya y vea? O sea, ¿de qué me va a ayudar? Y la mamá diciendo, no lo sé, no lo entiendo, pero sí creo que lo que Dios le dijo a Moisés es verdad, así es que ven, por favor, vamos y te voy a llevar hasta esa asta y tienes que ver esa serpiente colgada de bronce, porque dijo Dios a través de Moisés que si tú veías esa serpiente de bronce, quedabas sano. Y el hijo rebelde diciéndole, no, lo que voy a hacer es ahora meditación para que este veneno se vaya. Otro diría, no, lo que voy a hacer es ejercicio para que no me va a pasar a mí nada. Yo con ejercicio me voy a ejercitar y mi cuerpo va a fortalecerse y no me va a pasar nada. Pero también moriría por la picadura de la serpiente. Y otro diría, no, lo que voy a hacer es, yo voy a decir, no, yo con mi poder, con mi fuerza, porque la sanación está en mí y en mi mente, y con mi mente voy a sanarme y también muere. Porque Dios dio una indicación. Tienes que ir hasta esa serpiente de bronce y mirarla. Y así vas a ser sano. Pero para ir hasta allá, porque era un campamento grande, y recordemos que eran más de 2 millones de habitantes. Y en todo el estado de Morelos no sé cuántos habramos, pero imagínate que el asta pues estaba hasta Jojutla, ¿no? Tenemos que ir a Jojutla, y aparte pues en ese entonces no había vehículos. Pues agárrate el caballo o el camello, no sé, o vámonos a pie. Pero si ya te picó la serpiente, te tengo que llevar hasta el asta y tienes que ver esa serpiente de bronce. Pero para trasladarte y hacer todo eso tienes que creer. Tienes que creer para poder ir. Y si no crees, no te mueves. Y eso fue lo que pasó. Muchos no creyeron y murieron. Ahora, ese ejemplo de Números capítulo 21 es lo que Jesucristo le contestó a Nicodemo, y es lo mismo que te contesta a ti y me contesta a mí. Ok, cuando Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese fruto vas a morir, no murió su cuerpo, no murió su alma, murió su espíritu, murió la relación y la comunicación entre Dios con el hombre. El hombre se apartó y su pecado los apartó de un Dios santo, perfecto. Y entonces, de ahí toda su descendencia, como tú y como yo, nacemos con un espíritu. Pero Jesucristo viene a contestar esa pregunta: ¿cómo puedo yo tener un espíritu vivo que me deleite en las cosas de Dios, que pueda ver más allá de este mundo temporal, que pueda entender las cosas espirituales? ¿Cómo? Y Jesucristo le contesta esa misma pregunta a Nicodemo cuando le dice: te es necesario nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y Nicodemo le pregunta: ¿cómo? Y ahora sí vamos a la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, desde el versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, hablando de la cruz. Y esa serpiente de bronce que representaba el juicio y que representaba el pecado,
estaba gritándole al pueblo de Israel y a todos nosotros que Dios iba a caer el juicio de Dios contra el pecado, pero en su Hijo Jesucristo, para perdón de todos nosotros. Como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué significa unigénito? Único. Dios solo tiene un hijo. No toda la creación somos hijos de Dios. Dios solo tiene un solo hijo. Y a través de su único hijo es que nosotros somos adoptados como hijos de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amada familia, efectivamente, en Adán y en Eva murió el espíritu. Y de ahí toda su descendencia y toda su genealogía y todos nosotros, con un espíritu muerto. Y el ejemplo más claro, un sacerdote maestro de la ley, que instruía, que tenía discípulos, que se sabía de memoria la Biblia, su Biblia, el Tanaj. ¿Sabes? Y aún él, delante de Cristo, Cristo le dice: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. No nacer del cuerpo, nacer del espíritu. ¿Cómo puedo tenerlo? De la misma manera que en Números capítulo 21. Ese veneno que fue inyectado, que es el pecado, en todos nosotros, la única manera de que nuestro espíritu reviva es que vengamos a la cruz, que miremos la cruz y veamos el juicio contra el pecado hecho en la cruz de Cristo. Y todo aquel que ve, así como el pueblo de Israel, cuando veía a ese estandarte de la serpiente de bronce y eran sanos de ese veneno, de esa picadura, de la misma manera, ahora todo aquel que viene a la cruz y mira la cruz de Cristo, entonces tienes vida eterna en Él. Todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que no cree en el Hijo de Dios ya ha sido condenado, porque no ha querido creer en el unigénito Hijo de Dios. Dios mandó a su Hijo para salvarnos, para salvar a toda la humanidad. Y por eso Él murió, para pagar el pecado del mundo, toda nuestra rebeldía, todos nuestros errores, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Para todo aquel que cree en Él, su espíritu reviva, resucite. Por eso la palabra de Dios enseña el nuevo nacimiento. Y todo aquel que cree en Cristo Jesús es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí en Cristo Jesús todas son hechas nuevas. Por eso le llamamos el nuevo nacimiento. Ya nació de nuevo. ¿Has escuchado esa frase? ¿De dónde viene? ¿Por qué? Pues viene desde Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 2. Dios dijo
que el día que comas de ese árbol, de ese fruto más bien, vas a morir. Y comieron de ese fruto, Génesis capítulo 3. Y como comieron de ese fruto, murió su espíritu. Y de ahí toda su descendencia, hasta que vino Cristo Jesús, el único Hijo de Dios. Y Él dijo: todo aquel que cree en mí, vivirá. Y su espíritu resucita. Y el día que tú le entregas tu vida a Jesucristo, el día que tú te pones bajo su autoridad y lo tomas como tu amo, como tu Señor, como tu Salvador, no como un invitado, como siempre les digo, sino como tu Señor, entonces tu espíritu resucita y el Espíritu Santo de Dios entra en ti y te llena y eres sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y entonces volvemos al plan original de Dios. El Espíritu que Él me ha dado se comunica con el Espíritu de Dios. Y entonces yo ya no soy guiado, como dice Romanos 8, ya no soy guiado por mis pensamientos, por mi corazón, por mis sentimientos, por mis razonamientos, por mis instintos. Ya no. Ahora lo que me guía y lo que te guía como hijo o como hija de Dios es el Espíritu Santo de Dios comunicándose con tu espíritu y diciéndote esto sí, esto no. A la derecha, a la izquierda. Haz esto, no hagas esto. Renuncia a esto. Deja esto. Camina por aquí. Haz esto. ¿Entiendes? ¿Entiendes este precioso mensaje de Dios desde Génesis? Y ahora entiendes y ves a colores la cruz de Cristo, su majestad. Es ahí, querida familia, donde tenemos vida eterna. Pero tenemos que reconocer algo. El pecado nos ha picado. El pecado, esa serpiente, ese Satanás vino a inyectar su veneno que nos está matando. El pecado habita en nosotros. Pero cuando venimos a Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Cuando venimos y vemos esa cruz, tenemos vida eterna. Cuando creemos en esa cruz, que ahí fueron pagados todos nuestros pecados y que Cristo Jesús vino a pagar toda nuestra deuda y a darnos vida eterna y a abrirnos las puertas para que ahora tú y yo seamos ese templo del Espíritu Santo, entonces somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese es el mensaje de Génesis 3, de Génesis 2. Ese es el mensaje del Evangelio de Jesucristo, de Números 21, de Juan capítulo 3, de Romanos capítulo 8. Ese es el mensaje. Ahora, yo te quiero invitar a ti, que si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo, o todavía estás batallando con tu carne, todavía tú eres guiado o eres guiada por tu carne, todavía te guían tus pensamientos, tus razonamientos, tu corazón, tus sentimientos. Mi invitación es: ven y muere a ti mismo. Entrégate completamente a Cristo. Entrégate completamente a Él. Pídele perdón y deja que su precioso Espíritu Santo te llene. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Déjame guiarte en una oración. Pero no repitas la oración por repetirla, sino que sea una oración que salga desde el fondo de tu corazón. Pero más que una oración, que sea una decisión por Cristo. Cree que Él vino a morir en esa cruz para perdón de tus pecados. Cree que Él vino a morir en esa cruz para hacerte libre de tu carne, libre de tu esclavitud a los sentimientos,
a tus pensamientos, a seguir tu corazón. Cristo Jesús vino a romper con esas cadenas que te esclavizan. Y que ahora sea el Espíritu Santo el que guíe tus pasos. Cree que Cristo Jesús murió en esa cruz como el sacrificio perfecto para ser el único camino para llegar al Padre. Cree. Y ahí en tu lugar, inclina tu rostro, inclina tu cabeza. No importan los que están a tu alrededor. No importa cuánto has fallado. No importa todos los errores que has cometido. No importa. Lo que importa es que Dios está ahí contigo. Lo que importa es que Dios está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: sí, eres tú. Este mensaje es para ti. Es para ti. Muere a ti mismo. Renuncia a lo que sabes que tienes que renunciar. Entrégate a mí, dice el Señor. Cree que mi Hijo Jesucristo se entregó para hacerte libre. Cree que mi Espíritu Santo te puede sellar. Cree que esa muerte de mi Hijo en la cruz puede resucitar tu espíritu. Cree que hay vida eterna y perdón de pecados para ti hoy. Cree y dile: Señor, perdóname. Padre, perdóname. Tú sabes mis errores. Tú sabes mis fallas, mis luchas, mi falta de fe, mi amor a este mundo. Perdóname, Señor. Haz que mi espíritu viva y que tu Espíritu Santo habite en mí. Dame de tu Espíritu Santo. Resucita mi espíritu. Séllame con tu espíritu. Yo te quiero pertenecer. Perdona mis faltas, Señor. Perdona mis errores. Y te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu perdón, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Y hoy, hazme nacer de nuevo. Y hoy decido vivir para ti, en ti y por ti. Amén. Amén. Queridísima familia, amigos, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe siempre. Para mí es un privilegio siempre estar con ustedes y compartir la palabra. Gracias a todos los que han escrito, les mando un fuerte abrazo. Al señor Fernando Maciel le mando un fuerte abrazo, un fuerte abrazo hasta California. Que Dios me lo guarde. Y ha sido para mí un placer estar con ustedes esta noche y compartir este mensaje. Espero no haberlos hecho bolas, espero haber sido un buen comunicador de la palabra de Dios y que haya quedado entendido todo. Si a alguien todavía le quedó alguna duda, etcétera, por favor escríbeme y estoy para servirles. Este mensaje es importante que todo el mundo lo entienda. Y pues, primero Dios, nos vemos. ¿Hoy qué día es? Hoy me falta mi esposita que me recuerda siempre. Pero aquí está la computadora. Hoy es jueves. Hoy es jueves de Génesis, es cierto. Primero Dios, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana para continuar nuestro precioso estudio del Evangelio de Juan. Que Dios me los bendiga, coman frutas y verduras y les mando un fuerte abrazo de oso y estamos en contacto. Gracias por estar con nosotros esta noche. Compartan este mensaje, compártelo por favor. Comparta este mensaje por tus redes sociales, compártelo por WhatsApp, compártelo a tus amigos y ora por ellos para que cada persona y cada familia pueda tener un encuentro personal e íntimo con su Creador y con el Hijo de Dios. Les mando un fuerte abrazo
Y primero Dios, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Dice Mónica Solís, si hace falta Dianita. Sí, pues sí. Pero primero Dios, el próximo martes ya estamos de vuelta los dos. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga.